seamos sinceros, cuando esa persona te ignora, aunque sea por unas horas, la mente empieza a girar como un carrusel descontrolado. Te preguntas si hiciste algo mal, si dijiste algo que no debías, si de pronto perdió el interés. Y es que, aunque no lo digas en voz alta, por dentro duele como si el silencio pesara más que 1000 palabras. ¿Por qué pasa esto? Porque nuestro cerebro interpreta la indiferencia como una amenaza. Sí, suena fuerte, pero es real. Cuando alguien importante para ti se desconecta, tu mente lo vive casi como un abandono. Y claro, de ahí salen esas sensaciones de vacío, de urgencia, de querer correr detrás de él solo para obtener una señal de vida. Lo curioso es que a veces ni siquiera estamos enamorados todavía, pero el simple hecho de sentirnos ignorados toca fibras profundas. El ego, la necesidad de reconocimiento, el miedo a no ser suficientes. Y por eso parece que el mundo se derrumba. Y aquí es donde entra lo interesante. Ese vacío, esa especie de agujero emocional, puede convertirse en tu fuerza si, en vez de desesperarte, puedes usar ese mismo silencio a tu favor. Y ahí es cuando aparece lo que yo llamo el efecto agujero negro. Cuando un hombre se aleja, guarda silencio o de pronto te ignora, no siempre significa que ya no le importas. De hecho, muchas veces lo que realmente está ocurriendo es un proceso interno que tiene más que ver con él que contigo. Pero claro, desde tu perspectiva es difícil no tomártelo personal. La mente empieza a buscar respuestas rápidas. ¿Habrá conocido a otra? ¿Le aburrí? ¿Me está poniendo a prueba? Y esa lluvia de hipótesis es lo que te desgasta emocionalmente. En psicología se sabe que la indiferencia activa un mecanismo muy parecido al de la escasez. Imagina que entras a una tienda y ves un objeto común, lo miras, lo tocas, pero no lo compras. Al día siguiente vuelves y resulta que ya no está. En ese momento, el deseo por tenerlo se multiplica. No era algo que realmente necesitabas, pero al desaparecer de tu alcance, tu cerebro lo transforma en una prioridad. Con las relaciones ocurre exactamente lo mismo. Cuando él se retira o te ignora, el deseo de acercarte crece. No es amor de golpe, es química, es instinto. Además hay algo casi biológico en juego. El cerebro humano interpreta la atención como una forma de alimento emocional. Y cuando ese alimento se corta, aparece lo que en psicología se llama ansiedad de apego. Esa ansiedad no se traduce solamente en tristeza. Puede convertirse en obsesión, en la necesidad de revisar el teléfono cada 5 minutos, en ese impulso de escribirle aunque sepas que lo mejor sería esperar. Y es que nuestro sistema nervioso está diseñado para reaccionar al rechazo como si fuera un peligro real. El corazón late más rápido, la mente se acelera y cualquier silencio se vuelve ensordecedor. Ahora, desde el lado de él, la historia suele ser distinta. Muchas veces un hombre se retira no porque no le intereses, sino porque necesita reafirmar su independencia, probar que sigue teniendo control o simplemente comprobar cómo reaccionas. Para muchos, ignorar se convierte en una estrategia inconsciente de poder. Si me alejo, ella vendrá a buscarme. Es cruel, pero ocurre. Y ahí está la trampa. Si caes y corres tras él, refuerzas la idea de que puede manejar tus emociones a su antojo. La verdad es que la indiferencia, aunque duela, desnuda dinámicas muy profundas. Por un lado, revela cuánto dependes de la validación externa. Por otro, muestra el tipo de juego psicológico que algunos hombres practican, consciente o inconscientemente. Y lo más delicado es que, si no aprendes a manejar esa sensación, puedes quedar atrapada en un círculo de persecución y huida que desgasta y consume. Por eso es tan importante entender qué está pasando en su cabeza, pero también en la tuya. La indiferencia no siempre es un rechazo definitivo. A veces es una táctica, a veces un mecanismo de defensa y otras simplemente un reflejo de inmadurez. Pero lo esencial aquí es que cuando él desaparece, la pregunta no debería ser solo ¿qué piensa él?, sino también ¿qué hago yo con este vacío que deja? Porque ahí es donde comienza el verdadero cambio y donde el efecto agujero negro cobra todo su sentido. Imagina por un momento lo que representa un agujero negro en el universo. Es invisible, no hace ruido, no persigue a nada ni a nadie, pero absolutamente todo lo que pasa cerca de él termina girando en su órbita.
Su fuerza no está en moverse desesperadamente para atraer, sino en su capacidad de absorberlo todo sin siquiera pedirlo. Ese mismo principio, trasladado al terreno de las relaciones, es lo que yo llamo el efecto agujero negro. El error más común cuando alguien te ignora es salir corriendo detrás, buscando explicaciones, reclamando atención. Y lo entiendo, es un impulso natural, casi como la reacción de un niño que llora cuando su madre se aleja. Pero en la vida adulta, esa reacción se convierte en debilidad. Cuanto más corres detrás, más devalúas tu presencia, más dejas en claro que no puedes sostenerte por ti misma. Y paradójicamente, cuanto más muestras esa necesidad, más fácil es para la otra persona seguir ignorándote, porque sabe que al final siempre estarás ahí, disponible, esperando. El efecto agujero negro propone lo contrario. Consiste en crear un vacío magnético, en dejar de moverte, dejar de perseguir y convertirte en ese centro silencioso que sin esfuerzo aparente empieza a atraer. No se trata de fingir frialdad ni de manipular con indiferencia forzada, sino de cultivar una energía tan sólida, tan autosuficiente, que tu sola ausencia se sienta más fuerte que cualquier mensaje que podrías enviar. Aquí es donde entra la parte más polémica. A la mayoría de los hombres, aunque no lo admitan, les aterra perder lo que daban por sentado. Cuando de repente tú te conviertes en un agujero negro, es decir, cuando dejas de correr tras él, cuando tu vida comienza a girar en torno a ti y no en torno a él, su mente entra en estado de alarma. Empieza a preguntarse qué ocurrió, por qué ya no estás al alcance, y sin darse cuenta, inicia una espiral de curiosidad y deseo que lo acerca otra vez. El poder del efecto agujero negro radica en que rompe la dinámica de persecución y huida. Si él esperaba que corrieras detrás, lo desarmas con tu calma. Si creía tener el control, lo desconciertas con tu silencio. Y aquí hay algo importante. No es el silencio vacío, frío, distante. Es un silencio cargado de vida. Porque mientras él intenta descifrar por qué te alejaste, tú no estás encerrada en tu habitación sufriendo, sino brillando en tu mundo, construyendo, disfrutando, creciendo. Eso es lo que lo atrae. La percepción de que ya no eres un satélite girando a su alrededor, sino un universo en expansión. Piensa en esto como una danza invisible. En lugar de correr detrás de quien se aleja, te conviertes en un centro de gravedad que lo invita a regresar por pura inercia. Y lo más curioso es que en muchos casos ni siquiera lo hará conscientemente. Simplemente sentirá que algo lo empuja hacia ti, que necesita volver a mirar lo que un día creyó tener seguro. El efecto agujero negro funciona porque cambia la narrativa. Dejas de ser la persona que suplica por atención y pasas a ser la experiencia que se echa de menos. Dejas de proyectar necesidad y empiezas a proyectar misterio. Y lo más importante, recuperas tu poder, porque dejas de actuar desde la carencia y empiezas a actuar desde la abundancia. Al final, la clave está en comprender que la atracción más intensa no nace del ruido, sino del silencio bien administrado. No es gritar «mírame», sino desaparecer de la escena justo lo suficiente para que la ausencia pese más que la presencia. Eso es el efecto agujero negro, la paradoja de atraer sin perseguir, de conquistar sin moverte, de recuperar el control sin pronunciar una sola palabra. La paradoja de la atracción es incómoda porque va en contra de lo que nos pide el cuerpo. Cuando te ignoran, tu impulso es acercarte, preguntar, aclarar, insistir solo para entender. Y sin embargo, cuanto más te mueves hacia él, más sensación de ahogo percibe. No siempre lo piensa con palabras, simplemente lo siente. Me están tirando. Y como cualquier ser humano ante una presión inesperada, se aleja. El resultado es cruel. Tú te inquietas, él se distancia y el vacío se hace más grande. Además, cuanto más inviertes tú, más percibe él que su inversión puede ser mínima. La balanza se descompensa y el deseo se enfría del lado que menos trabaja. Imagina una goma elástica entre dos personas. Si tú tiras demasiado, él no necesita moverse. La tensión ya la estás sosteniendo tú. Él puede quedarse quieto, incluso dar un paso hacia atrás, y la goma seguirá estirada porque tú te encargas de mantenerla. En cambio, cuando sueltas un poco, la goma pierde tensión y por pura física, el otro siente ese afloje y suele avanzar algo.
aunque sea por curiosidad. No es brujería, es el efecto de la distancia justa. Y es que la cercanía forzada mata la intriga, mientras que una lejanía medida despierta preguntas. También opera aquí un fenómeno muy humano. Lo que se siente demasiado disponible pierde brillo. La verdad es que valoramos lo que nos cuesta, lo que requiere atención, lo que no está garantizado. Si cada vez que él te ignora tú, respondes duplicando la atención, el mensaje que envías sin querer es: no hace falta que me cuides, yo me encargo de cuidar por los dos. ¿Y qué ocurre cuando alguien recibe cuidado sin tener que dar? Se acostumbra, baja el esfuerzo, y al bajar el esfuerzo, baja la emoción. El corazón se adormece cuando no se le pide nada. Hay otro detalle que no solemos reconocer. Perseguir no solo comunica necesidad, también borra misterio. Y el misterio, bien llevado, es gasolina para la atracción. No hablo de jugar a los secretos absurdos, hablo de esa cualidad de persona con vida propia. Cuando tu agenda está viva, cuando tu conversación no gira en torno a él, cuando tu mundo no se congela esperando un mensaje, tu presencia se vuelve más densa. Y es que el encanto no nace del estoy disponible 24/7, sino del tengo un universo al que puedes acercarte, si te lo ganas. Piensa en la última vez que un plan te emocionó de verdad. Seguramente había un toque de incertidumbre. ¿Saldrá bien? ¿Qué pasará? Con las personas ocurre lo mismo. Si él sabe con exactitud que haga lo que haga, tú responderás de inmediato. La historia pierde tensión dramática. Es como ver una película sin giros. En cambio, cuando tú dejas de narrarlo todo y vuelves a tu centro, su cabeza empieza a hacer preguntas. ¿Qué estará haciendo? ¿Con quién estará? ¿Por qué ya no me escribe como antes? Y esas preguntas, curiosamente, acercan. La paradoja se alimenta también de la reactancia, ese impulso rebelde que aparece cuando sentimos que nos quitan libertad. Si él percibe que lo acorralas con mensajes, ultimátums o explicaciones constantes, su mente se defiende. No me digas qué hacer, no me digas cuándo responder. Se trata de una autoprotección muy primaria. Por eso, reducir la presión no es rendirse, es desactivar su defensa para que vuelva la curiosidad. Y la curiosidad, cuando reaparece, suele llamar de vuelta. Ahora, ojo con la lectura simplista. Retirarte no significa castigar ni manipular, significa recuperar el eje. La diferencia se siente. La retirada manipuladora está cargada de rencor, espera ansiosa, miradas al móvil cada minuto. La retirada con centro, en cambio, huele a paz. No le mandas señales raras, no le publicas indirectas, no montas escenas diseñadas para provocar celos. Te ocupas de tu vida y ya. Y es que un corazón tranquilo es magnético porque no ruega ni compite, simplemente late. Hay un ejemplo cotidiano que lo explica bien. Día 1. Él tarda horas en responder. Tú, con el estómago encogido, le escribes 2 veces más para que no se pierda el hilo. Día 2. Él contesta breve. Tú compensas enviando audios largos. Día 3. Él sube historias, no responde. Día 4. Tú publicas algo solo para que lo vea. Resultado, él tiene todo sin esfuerzo. Tu atención, tu explicación, tu presencia. En ese escenario, ¿qué incentivo tiene para moverse? Casi ninguno. Ahora cambia el guión. Día 1. Tarda en responder. Tú no duplicas mensajes, te vas a entrenar. Día 2. Contesta breve. Tú respondes cuando te viene bien, amable pero corta, y sigues con tus planes. Día 3. Sube historias. Tú también, pero de cosas que te nutren, no para picarle. ¿Qué ocurre? Él percibe que tu mundo no se paró. La goma elástica se afloja y de pronto él tiene que dar un paso si quiere sentirte de nuevo. Además, cuando persigues, el foco se desplaza de lo esencial, tu valor. Te conviertes en la persona que gestiona las migajas, en vez de la persona que decide qué banquete comparte. Y es que el valor no se proclama, se demuestra con límites. Decir, me merezco un trato atento y a la vez reaccionar a cualquier migaja cuenta 2 historias distintas. Tu conducta, no tus palabras, es la que él escucha. Cuando tus actos dicen, soy un lugar donde se entra con respeto, la dinámica cambia sola. La paradoja de la atracción
también desnuda la valentía de esperar. Esperar no como pasividad, sino como presencia en tu vida. Hay un coraje humilde en no responder al primer impulso, en tolerar la incomodidad del silencio sin convertirla en drama. Esa pausa crea calidad, y la calidad en el amor se nota, porque no se trata de desaparecer por desaparecer, sino de sostener una distancia que honre tu dignidad mientras él decide si se acerca con intención. Y por si quedaba alguna duda, la paradoja no va de hacértela difícil, va de ser fiel a una idea sencilla. El amor que buscas también debe buscarte a ti. Si solo tú empujas, no es amor, es arrastre. Si solo tú hablas, no es diálogo, es monólogo. Cuando te colocas en esa verdad, sin teatro, él siente el cambio. A veces regresa, a veces no, pero curiosamente cuando vuelve lo hace distinto, más atento, más curioso, más participativo, y si no vuelve, también es una respuesta que te ahorra años de espera. La paradoja, en el fondo, te protege, porque te obliga a priorizar lo que depende de ti, tu energía, tu tiempo, tu calma, tus proyectos. Y esa independencia emocional, lejos de alejar, suele atraer a quien está listo para algo real, no por miedo a perderte, sino por admiración. Porque verte sostenerte, verte brillar, verte elegirte, despierta respeto, y el respeto es la antesala del deseo sano. Por eso, cuando sientas el empujón de correr detrás, recuerda la goma elástica, recuerda que no es un examen donde tienes que demostrar nada. Recuerda que la persona que merece tu amor no huye de tu luz, se acerca para compartirla. Y si alguien necesita distancia, dásela sin convertirte en sombra. La verdad es que el magnetismo nace cuando tú te quedas en tu sitio, respirando, creando, viviendo. Entonces, sin darte cuenta, todo lo que tiene que estar empieza a orbitar de nuevo y lo demás se pierde en su propio vacío. Hasta ahora hemos hablado de teoría, de psicología, de metáforas cósmicas. Pero ¿cómo se lleva todo esto a la práctica? ¿Cómo pasas de sentir el vacío desgarrador de la indiferencia a convertirlo en un imán silencioso que hace que él regrese? La verdad es que el secreto no está en un solo gesto, sino en un conjunto de actitudes que sumadas crean esa fuerza gravitacional que lo atrae sin que tengas que perseguirlo. Lo primero es sencillo de decir, pero difícil de hacer. Deja de correr detrás. Eso significa no duplicar mensajes cuando no responde, no llenar el silencio con explicaciones, no mandar indirectas en redes para que se entere de tu estado de ánimo. Piensa en esto como un músculo. Al principio duele no moverse, pero poco a poco tu cuerpo aprende que no reaccionar también es una forma de respuesta. Por ejemplo, si él tarda horas en contestar, no lo castigues ni lo persigas. Simplemente responde con calma, breve y sigue con tu vida. Esa serenidad es el inicio del magnetismo. El segundo paso es ocupar tu energía en tu mundo. No basta con aparentar que tienes vida, tienes que vivirla de verdad. Si él entra a tus redes y ve que tu existencia gira en torno a él, el efecto desaparece. Pero si ve que tu vida sigue llena de movimiento, proyectos, amistades y momentos que no lo incluyen, el mensaje es claro: yo no me detengo por nadie. Y aquí no hablo de fingir, hablo de retomar aquello que te nutre. El deporte que dejaste, los amigos con los que no te veías, ese curso que siempre quisiste hacer. Cuando tu vida se enciende, tu aura cambia. Y créeme, esa luz pesa más que 1000 mensajes. El tercer paso es cultivar el silencio estratégico. Y no se trata de ignorarlo por venganza, sino de aprender a no estar siempre disponible. Un agujero negro no persigue, pero tampoco huye, permanece. Si él escribe, responde cuando realmente tengas el espacio, sin ansiedad, sin ese tengo que contestar ya para que no se enfríe. Esa pausa crea intriga, y la intriga es el oxígeno de la atracción. Otro aspecto fundamental es mostrar misterio sin fabricar teatro. ¿Qué significa esto? Que no tienes que contarle cada detalle de tu día ni exponerlo todo en redes. Deja que algo quede en la penumbra, que él tenga que preguntar, que tenga que acercarse para descubrir. Un ejemplo sencillo: si saliste a un lugar nuevo, no lo narras todo de golpe. Dejas un detalle suelto, una imagen ambigua, algo que despierte la chispa de su curiosidad. No es manipulación, es simplemente no regalarlo todo en bandeja. Ahora bien, el efecto agujero negro también implica cuidar tu lenguaje emocional.
Evita frases que transmitan desesperación como «ya no me quieres», «te extraño demasiado», «me siento sola». Ese tipo de mensajes, aunque honestos, generan peso en lugar de atracción. Cambia el guión interno y externo. En lugar de proyectar carencia, proyecta plenitud. Por ejemplo, en vez de escribirle porque no responde, comparte algo inspirador en tu entorno, algo que muestre que tu vida sigue en marcha. Sin palabras, comunicas que no dependes de él para respirar. Un paso más, quizás el más poderoso, es convertirte en tu propio centro de gravedad. Y esto no es filosofía barata, es práctica diaria. Cuando haces ejercicio y notas tu cuerpo fuerte, cuando trabajas en algo que te apasiona, cuando inviertes tiempo en tu bienestar, tu energía cambia. Se nota en la postura, en la voz, en la manera en que caminas. Y esa confianza silenciosa es el verdadero agujero negro. Nadie puede ignorarla por mucho tiempo. Un ejemplo concreto. Imagina que él te dejó en visto un viernes por la tarde. En lugar de quedarte mirando el móvil, decides arreglarte y salir con amigos. Publicas una foto disfrutando, no para provocarlo, sino porque de verdad la estás pasando bien. El sábado, mientras él revisa sus notificaciones, se encuentra con tu imagen sonriendo, vibrando, siendo tú. ¿Qué crees que le pesa más? ¿El silencio que él intentó imponer o la realidad de que su ausencia no detuvo tu vida? Exacto, ahí está el magnetismo en acción. El efecto agujero negro no es un truco para manipular, es un recordatorio de algo esencial. Cuando dejas de girar alrededor de alguien y vuelves a girar alrededor de ti misma, la energía se invierte. Él ya no es el centro, tú lo eres. Y cuando recuperas ese lugar, él solo tiene dos opciones: acercarse o perderse en su propia distancia. Y curiosamente, la mayoría elige acercarse, porque el ser humano, por naturaleza, siempre busca lo que brilla con fuerza propia. Aquí es donde la mayoría tropieza, y no porque no entienda la teoría, sino porque las emociones empujan más fuerte que la razón. Cuando alguien que te importa se aleja, mantener la calma parece un lujo imposible, y es justo en ese terreno movedizo donde se cometen los errores que apagan de golpe todo el magnetismo del efecto agujero negro. Uno de los errores más frecuentes es convertir el silencio en persecución disfrazada. ¿Qué significa esto? Que aunque no le escribas directamente, empiezas a llenar tus redes de indirectas, frases cargadas de reproche, publicaciones diseñadas para llamar su atención. No todos saben valorar lo que tienen. Qué decepción las personas que se alejan. Y aunque no lo menciones por su nombre, él lo percibe. El efecto lo empujas más lejos, porque lo que debía ser misterio se transforma en queja pública. Otro error devastador es el exceso de disponibilidad. Estás enojada por su indiferencia, pero basta con que él aparezca con un hola o un emoji y corres a responder como si nada hubiera pasado. Crees que eso te acerca, pero lo que en realidad comunicas es: no importa cómo me trates, yo siempre estaré lista para ti. Esa entrega incondicional no genera respeto, sino comodidad. Y cuando alguien se siente demasiado cómodo, deja de esforzarse. También está el error de usar la ausencia como castigo. Aquí no hablamos ya de retirarse con dignidad, sino de desaparecer cargada de rencor, esperando que él sufra, que te ruegue, que se arrodille. Pero el rencor se huele a kilómetros. El silencio vengativo no atrae, repele, porque transmite más rabia que serenidad, y la rabia no seduce, desgasta. Un error más sutil, pero igualmente peligroso, es vivir pendiente del resultado. Actúas como agujero negro, pero en realidad lo haces con el cronómetro en la mano. ¿Ya le funcionó? ¿Ya me escribió? ¿Cuánto tarda en buscarme? Esa ansiedad se filtra en tus gestos, en tus miradas, en el tono de tus publicaciones. No estás disfrutando tu vida, estás representando un papel con la esperanza de que él caiga en la trampa. Y claro, al no ser auténtico, tarde o temprano se no. Otro punto clave: competir con su indiferencia mostrando un exceso artificial de alegría. Esa sonrisa forzada en cada foto, esa exageración de lo bien que la estoy pasando, ese desfile de historias en discotecas que ni siquiera disfrutas, puede parecer una estrategia en un campo gravitacional imposible de ignorar. Los errores, en cambio, aparecen cuando actúas con la mirada puesta en su reacción, porque entonces todo lo que haces huele a estrategia desesperada, y la desesperación nunca seduce. El efecto agujero negro no se trata de manipular, sino de encarnar un recordatorio. Yo soy un universo completo.
y cada vez que caes en alguno de estos errores, ese universo se apaga. Pero cuando eliges tu centro, cuando decides no perseguir, no mendigar, no disfrazar, el campo se abre. Y lo curioso es que, al final, lo que más atrae no es tu ausencia, sino tu presencia plena contigo misma. Llegados a este punto, es fácil pensar que todo esto del efecto agujero negro suena como un truco, una especie de estrategia secreta para manipularlo y hacer que corra detrás de ti. Pero no lo es. La verdad es que lo que hay detrás no es magia ni superstición. Es psicología pura, envuelta en la fuerza más poderosa que existe en cualquier relación, tu amor propio. Cuando alguien te ignora, tu primer impulso es correr hacia afuera, buscar explicaciones, reclamar su atención, asegurarte de que no te olvida. Lo que no vemos es que esa carrera nos deja vacíos, como si entregáramos todo el poder de nuestra vida a las manos de otra persona. Y aquí está la lección. El verdadero poder surge cuando giras la mirada hacia adentro, cuando en lugar de perseguir lo que se aleja, decides abrazar lo que siempre ha estado contigo. Tú. El efecto agujero negro funciona porque no nace de la rabia ni del orgullo, sino de una elección más profunda, elegirte a ti misma antes que a cualquier otra cosa. Cuando lo haces, cambias la energía sin darte cuenta. Tu silencio deja de ser un arma y se convierte en calma. Tu distancia ya no es un castigo, sino un espacio natural. Tu vida, en vez de detenerse esperando un mensaje, florece en cada esquina. Y ese florecer, créeme, se nota. Se nota en la forma en que caminas, en cómo sonríes, en la manera en que hablas con el mundo. Lo más hermoso es que el resultado no siempre es que él regrese. A veces sí, y lo hace con más interés, con más respeto, con más deseo, pero otras veces no. Y cuando no vuelve, lejos de ser una derrota, se convierte en liberación. Porque descubres que el agujero negro que creaste no era para atraerlo a él, sino para absorber todo lo que te estorbaba, tus miedos, tu dependencia, tus inseguridades. El verdadero imán siempre fuiste tú, solo que lo habías olvidado. Así que quédate con esta imagen. No eres un satélite que orbita en torno a alguien que aparece y desaparece cuando quiere. Eres un universo en expansión. Si alguien quiere entrar en tu órbita, que lo haga con paso firme, con intención clara, con respeto real. Y si no, que siga su camino, porque tu vida no se detiene. Al final, el efecto agujero negro es un recordatorio de que no se trata de ganar un juego de poder, sino de recuperar tu centro. No es magia, es psicología. Y tampoco es solo psicología, es amor propio. Y cuando ese amor propio despierta, todo lo demás no tiene otra opción que girar a tu alrededor o perderse en su propia lejanía.